Muchas gracias al ingeniero Luis Felipe Cartagena, destacado politólogo, empresario, consultor en seguridad pública, aceptando nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchísimas gracias, don Osvaldo. Para mí es un honor estar aquí en Pulso Nacional, un programa con más de 55 años ininterrumpido. Eso hay que felicitarlo porque es un aporte a la democracia del país. Bueno, el tema obligado es la situación internacional. Usted es un especialista en asuntos internacionales. ¿Cómo visualiza usted la situación que se está presentando actualmente con la crisis en Venezuela y con lo que está ocurriendo también en otros países de América, latinoamericanos? Mucha crisis de gobernabilidad y sobre todo en el caso de Venezuela, que ha ocasionado que se reuniera la Organización de Estados Americanos en una reunión fallida y que se tomaran algunas medidas. Y muchos de los gobiernos aliados al presidente Nicolás Maduro ante esta situación le han pedido, lo han emplazado a que demuestre realmente con las actas de su triunfo. Y lo que ha creado ya en torno a nivel internacional esta crisis. Así es una pena que esté sucediendo esto en nuestro hermano país venezolano, porque usted no puede imponer la voluntad de un pueblo y cambiar la dirección de la voluntad de un pueblo. Ustedes saben que lamentablemente el gobierno venezolano tiene todas las instituciones secuestradas. Se ha hecho un traje a la medida para permanecer en el poder y perpetuarse en el poder. Y el pueblo se expresó. El pueblo se expresó en las urnas y justamente la oposición tuvo la gran oportunidad de visualizar, quizás con sus delegados en ese momento, y tener el 73% del total de las actas del CNE oficiales, donde le dan una victoria abrumadora de más de una gran cantidad de votos, por encima de un 30%. Ganando las elecciones la oposición en Venezuela. Sin embargo, como en épocas anteriores en nuestro país, que 6 horas después que debió de hacer ya los conteos, como sucedía en la época de doctor Balaguer, que se iba la luz en la Junta Central Electoral y lo venían diferentes, entonces eso lo hicieron en Venezuela. Es lamentable esto, pero también hay que hacer un llamado a los partidos políticos en base a la credibilidad, no solamente de los partidos políticos de nuestra nación, sino también del mundo y más de Latinoamérica, porque la credibilidad en la política es lo más importante. Usted tiene que ser un partido que, aunque usted tenga sus ideas, su ideología, usted pueda presentar y apoyar las ideas en base a realidades, no desacreditar al otro, porque eso es lo que sucede, como sucedió en Venezuela con el partido COPEI, Acción Democrática, que se debilitaron en base a su credibilidad y surgió Hugo Chávez, que después de estar preso en el año 99, gana unas elecciones democráticamente. Y hoy día se convierte ese partido, por los líderes que le sucedieron a él, en una dictadura, vamos a decirlo así. Porque es lamentable lo que un pueblo como el de Venezuela, con más de 8 millones de personas inmigrantes fuera, despatriados de su país, por la situación de buscar mejores oportunidades en otros países. Hay una situación realmente que debe de tomarse en cuenta. En el caso de Venezuela, un caso muy lamentable, lo que está sucediendo, hay que establecer claramente las elecciones, un proceso de convocatoria de la población para acudir a un proceso electoral, es un recurso democrático, de la democracia. Entonces, eso tiene reglas, tiene procedimientos. Se establecen las reglas y los procedimientos para que participen los diferentes partidos, las representaciones de la sociedad en ese proceso. Pero esa regla hay que respetarla. O sea, si se convoca al pueblo y se consulta al pueblo sobre una determinada medida y el pueblo se expresa, aunque me perjudique, esa expresión hay que defenderle. Yo creo que ese principio democrático, ¿verdad? De fundamento democrático, ha sido una de las grandes fallas que ha exhibido el presidente Maduro, porque en lugar de exigir y reclamar que se publiquen, como ha sido el pedimento internacional, las actas y que las cosas se hagan con transparencia, no puede comenzar entonces a amenazar con que va a meter preso a los opositores y a crear expedientes, y, o sea, crear una situación que va a poner mucho más convulsa la situación interna de Venezuela. Y así es, ese es el accionar de los dictadores. Lamentablemente, es el accionar y usted sabe cómo al final terminan todos. Usted lo verá y este programa va a estar grabado rogándole a instituciones o a países para que lo asilen. Ya hay una determinación y los países que están velando porque en Venezuela justamente se implemente la democracia van a estar trabajando y un pueblo decidido, una concentración que se han hecho increíble
en Venezuela y decidido, sin embargo, con una represión de armas, de bandas y tirándole tiro a Con esas su, personas. por su experiencia, cuál sería la salida Bueno, a este lo que tiene tranque? que hacer el actual gobernante venezolano es aceptar que se verifiquen esas actas y Es que de la se, negociación, sí, y se dé indudablemente. cuenta de que él perdió las elecciones y vaya a un proceso de negociación donde le faciliten la salida, que lo exilien y le faciliten la salida, le den garantía, porque de lo contrario, esto va a terminar mal, mal. El problema de Venezuela es un problema mucho más complejo, ingeniero. No se trata de la figura del presidente Maduro, se trata de una estructura. Claro. Es una estructura que durante más de 25 años ha existido en Venezuela, que tiene el control absoluto de la población, que tiene el control absoluto del liderazgo político, que tiene un control absoluto de las actividades económicas, que ha hecho muchas acciones en beneficio de su población, pero también ha impuesto algunas medidas drásticas. Entonces, no es la figura de una sola persona, es todo Es un un engranaje, un engranaje, engranaje. porque indudablemente que los chavistas que van a un proceso electoral es un voto duro. Hay que ver también otras cosas que siempre, porque hay muchos intereses, ¿eh? Así como se habla de los intereses internos en Venezuela, hay muchos intereses externos. Usted sabe que hay intereses, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países desarrollados, donde son poderosas multinacionales, intereses económicos muy poderosos que juegan un papel determinante en esa crisis. Promueven y asusan ese tipo de cosas para al final, entonces, destituyen el gobierno de Maduro, asumen ellos a través de su mecanismo y cogen control de las grandes riquezas que tiene Venezuela, porque Venezuela afortunadamente es uno de los países más ricos del mundo. Venezuela, creo que es el segundo o el tercer país con mayor reserva de petróleo. Venezuela tiene una cantidad de gas natural como nadie. Venezuela tiene diamantes, Venezuela tiene oro, Venezuela tiene los famosos metales raros que tienen tanta demanda ahora mismo y tanto interés de las multinacionales de los grandes gobiernos en busca de esos recursos. Y Venezuela también tiene por lo que se va a pelear en los próximos 30 años, por el agua, una de las reservas de agua más grandes que hay en el mundo. Entonces, eso mueve muchos intereses. Hubo un senador en Estados Unidos que esta semana dijo, lo que tenemos que hacer es quitar a Maduro y permitir que la inversión norteamericana vaya y controle la industria petrolera como nuevo. O sea, están creando una situación. Hay que ver todos los Eso es aspectos, ¿eh? así, siempre van a existir Porque intereses. hay muchos intereses en Siempre todo van a esto. existir intereses, pero en este caso, como usted indicó, de un gobierno que ya tiene 25 años en el poder y que además se ha hecho un traje a la medida con todas las instituciones secuestradas en Venezuela, lamentablemente nunca van a poder salir de ellos si no accionan ahora, que es el momento, porque el pueblo venezolano se expresó, el pueblo venezolano fue y votó, a pesar, mi querido don Soriano, que Venezuela tiene 8 millones de personas fuera del país y que el gobierno no permitió, porque le puso muchas trabas a que esos venezolanos que tienen todo el derecho a votar puedan votar. ¿Por qué? Porque justamente solamente aceptaron 69.122 personas para que voten en esas elecciones, porque le pusieron trabas que tenía que tener un pasaporte, que tenía que pagar $300 por X o Y, o que tenía que tener su documento de identidad. Los venezolanos, sí, claro. Eso fue dirigido. Siendo venezolanos que tienen todo el derecho, por que la Constitución se lo permite, de votar, buscaron el mecanismo, ese anillo que tienen desde hace esa estructura de ese chavismo, para que esos venezolanos no pudieran ejercer el voto. Sin embargo, el pueblo venezolano que había votado por esa estructura de Chávez fue y votó y se expresó, y entonces no quieren reconocer esa derrota que fue contundente que le propinó la oposición venezolana. Bueno, vamos a tratar un tema también sumamente interesante. Usted es un consultor en materia de seguridad pública y ha sido asesor en determinado momento del Ministerio de Interior y Policía y precisamente en esta semana el presidente Luis Abinader designó por primera vez en la historia del país a una mujer del calibre, de la categoría, del prestigio, de la reputación, de la preparación de Faride, actual senadora por el Distrito Nacional,
como ministra de Interior y Policía? ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno. Una figura fresca, femenina, a emprender, a continuar un trabajo, porque hay que reconocer los esfuerzos que hizo el anterior incumbente, Chu Vázquez, que fue destinado también como cónsul en la ciudad de Nueva York, en pro de uno de los compromisos asumidos por el presidente de la República durante su campaña electoral, que era propiciar una profunda reforma policial que garantizara una seguridad pública del país y que la emprendió ya con la transformación de la Policía Nacional. ¿Cuáles son los retos que debe de asumir o que le esperan asumir a Farideh Raful, que para muchos dice, bueno, ella no tiene experiencia en esa área, pero ella es una profesional y yo creo que no tiene que ser un experto en lo que tiene que tener capacidad gerencial para desempeñar un puesto? Lo primero es que al momento de la grabación de este programa, el ministro de Interior y Policía, Jesús Antonio Vázquez Chu, todavía es ministro, porque hasta el 16. Sí, claro, claro. Sí, lo segundo, que la distinguida dama que va a asumir como ministra, Farideh Raful, no es la primera mujer en el cargo del ministerio. Vamos a recordar que la doctora Rosa Julia de la Cruz, de mi provincia, con aquel fallo histórico donde le despojaron 4 senadurías y una diputación al PRD, en ese entonces el gobernante Antonio Guzmán la premia dándole esa posición a la doctora Rosa Julia de la Cruz, una gran dirigente política, madre de amigos míos, Fabiola, y esposa del doctor Ortiz de Nagua. Fue la primera mujer que dirigió el medio de Interior Policial, que en ese tiempo era una secretaria de Estado. Y justamente, como dice usted, la actual senadora Raful es una gran dama con un gran conocimiento, con una gran profesionalidad en todos los sentidos, pero también debo decirle que la señora Raful va a encontrar la pista lista, porque qué bueno que este programa existe y que se está grabando y que la gente lo está viendo, porque hay que decir que en la historia de los ministros que han pasado por Interior y Policía, no había pasado un ministro que haya conseguido tanto logro, tantos éxitos, que haya coronado tanta victoria en favor de ese ministerio, que trabaje incansablemente en favor de la seguridad, de la dignificación de la Policía Nacional, la transformación y todos los beneficios que ha conseguido el ministro de Interior y Policía para los policías, no solamente para los policías, sino también ahora para los bomberos, porque este año 2024 él lo designó como el año de los bomberos de la República Dominicana. Justamente usted sabe que un policía ganaba a la entrada del gobierno 10.800 pesos y el ministro, conjuntamente con la oferta de campaña que el excelentísimo señor presidente de la República ofreció, que iba a poner a ganar un policía, el que menos gane, por lo menos $500. Y actualmente un policía gana 29.025 pesos. Y justamente fue en el momento que él anunció eso, un poquito por encima de los $500. Pero los beneficios colaterales que el ministro de Interior y Policía ha conseguido para la policía es algo extraordinariamente increíble, porque un policía solamente con presentar el carnet puede montar en la onza, el teleférico y en el metro gratis. Un policía tiene actualmente el mejor seguro del mercado, que el mismo que tiene un viceministro, un alto funcionario del Ministerio de Interior y Policía, lo tiene el policía que menos gana. Un policía tiene acceso a 52 universidades y su familia que estudian con becas. Los 37.000 policías se están adecuando en base a la transformación policial, en lo que son los conocimientos y el abordaje al ciudadano. Un policía tiene derecho a través del Banco de Reserva, un acuerdo que consiguió el ministro, a trabajar en relación a los préstamos de una tasa bien baja. Actualmente, esta semana el ministro hizo un acuerdo con las farmacéuticas del país donde consiguió hasta un 23%, desde un 10% hasta un 23% de descuento a los policías y a los bomberos. Señores, los bomberos estaban olvidados, ganaban 5.000 pesos. Y el ministro de Interior y Policía, el presidente de la República, el ministro administrativo de la presidencia y los demás funcionarios consiguieron llevarle un salario a los bomberos mínimo de 15.000 pesos, que los bomberos ganaban 1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 pesos. O sea, eso es un 200%. Es un paso muy importante. El trabajo incansable del ministro de Interior y Policía, que hay que felicitarlo. Y justamente esto va a ser recordado porque su accionar se va a ver no a corto plazo, sino a mediano plazo de todas las políticas y que está saliendo en el mejor momento. ¿Por qué? Porque está dejando la tasa de criminalidad
en 9.82% por cada Sí, 100.000 eso habitantes. Es un gran logro, un logro muy del importante. ministro de la Fuerza de Tarea. Me gustaría, ingeniero, que habláramos sobre eso, con la incidencia de la delincuencia y de la criminalidad en el país y de los esfuerzos que se están haciendo, que está haciendo la administración del presidente en ese sentido. Pero lo vamos a hacer después de esta pausa. ¿Cómo no?